Esta historia fue eliminada de muchos textos sagrados. Durante siglos esta verdad fue enterrada, tachada de herética y relegada al olvido, una sombra persistente en los márgenes de la historia oficial. Pero los antiguos lo sabían, una sabiduría que se transmitía de boca en boca, grabada en la memoria colectiva de civilizaciones que ya no existen. En cuevas, en templos derrumbados cuyos cimientos aún murmuran secretos al viento, en lenguas que ya nadie habla pero que resonaron con profunda reverencia, aún se repite el mismo relato, un eco cósmico de un evento que sacudió los cimientos del mundo. Los cielos se abrieron no de forma gradual como el amanecer, sino con una majestuosidad abrupta, un desgarro en el velo de la realidad, y los ángeles descendieron. No eran demonios, figuras infernales que se arrastran desde las profundidades, ni tampoco eran humanos, con la fragilidad y las limitaciones inherentes a nuestra carne mortal. Eran seres de una naturaleza intermedia, radiantes y etéreos, conocidos en las tradiciones esotéricas como los vigilantes, enviados por el Altísimo con una misión clara y un propósito divino: observar la tierra, ser custodios silenciosos de un Edén incipiente, mantener el equilibrio y la armonía sin interferir directamente en el devenir de la humanidad. Sin embargo, estos seres celestiales, cuya pureza y disciplina parecían inquebrantables, cometieron el error más grande jamás escrito en los anales del tiempo, una transgresión que alteraría para siempre el destino de la creación: amar a las hijas de los hombres. Fue un amor prohibido por su naturaleza misma, un amor sagrado en su intensidad y un amor trágico en sus consecuencias, una fusión impensable de lo divino y lo terrenal que desafió todas las leyes cósmicas. De esa unión, una amalgama de luz y barro, nacieron los Nefilim, gigantes de carne y fuego, mitad divinos en su origen y mitad mortales en su encarnación. Eran seres colosales, cuya sola presencia estremecía los suelos, no solo por su masa física, sino por la resonancia de su existencia en el tejido mismo de la realidad. Su andar era un presagio de cataclismo, su sombra una advertencia. De ellos, de su inconmensurable fuerza y su insaciable apetito, surgió la guerra, no como una escaramuza tribal, sino como un conflicto a escala mundial. El caos en su forma más pura y descontrolada, y finalmente, como una respuesta inevitable y drástica, el diluvio. Pero ¿quiénes eran realmente estos Nefilim, estas criaturas de mito y leyenda que se alzan desde las brumas del tiempo? ¿Eran meros gigantes? ¿O había algo más profundo, algo de su herencia celestial que los hacía tan temibles y fascinantes a la vez? ¿Por qué sus nombres fueron borrados de la historia oficial, relegados a susurros en textos apócrifos y mitologías marginales, como si su existencia misma fuera una mancha que debía ser purgada del registro humano? ¿Y qué queda hoy de su legado prohibido, de las huellas que dejaron en el mundo, en las estructuras ciclópeas que desafían la lógica de la construcción antigua, en los mitos de héroes y monstruos que se repiten en todas las culturas, y quizás en algo más sutil, algo que subyace en la conciencia colectiva de la humanidad? La verdad de los Nefilim es una pregunta que resuena a través de los milenios, una invitación a mirar más allá de lo que nos han contado y a desenterrar los secretos que la propia tierra guarda en sus entrañas. Antes del primer pecado, antes de que la sombra de la desobediencia se cerniera sobre la creación, la tierra era diferente. No era la esfera bulliciosa y conflictiva que conocemos hoy, sino un santuario de paz, una entidad viva en un estado de gracia primigenia. Silenciosa, no por la ausencia de vida, sino por la ausencia de disonancia. Un silencio profundo y reverente que permitía que el universo se comunicara con sus habitantes. Serena, con una tranquilidad que permeaba cada árbol, cada río, cada criatura que la habitaba. En aquellos días, el cielo aún hablaba con los hombres, no a través de oráculos crípticos o profetas distantes, sino de una manera directa y palpable, un diálogo constante que nutría el espíritu y guiaba la existencia. Los árboles, con sus ramas extendidas hacia el firmamento, no solo ofrecían sombra o fruto, sino que escuchaban oraciones, se convertían en conductos de la fe, anclando lo divino en lo terrenal. Las montañas no eran barreras geográficas que dividían pueblos, sino altares naturales, elevaciones sagradas donde la comunión con lo superior era más intensa, puntos de encuentro entre el reino humano y el celestial. Todo estaba en equilibrio, una danza perfecta de energías, donde cada elemento cumplía su función sin conflicto, una sinfonía cósmica cuya armonía era el pilar de la creación. En el reino celestial, una esfera de luz y orden inmaculados, existían los Grigori, un nombre que en las lenguas más antiguas significa los que velan o los vigilantes. Eran ángeles, pero con una función específica y delicada, ser enviados para observar el mundo de los mortales. Su propósito era ser guías silenciosos, faros de luz que iluminaran el camino sin intervenir directamente en el libre albedrío de los humanos. Su presencia era un recordatorio constante de la providencia divina, pero su acción debía ser siempre pasiva, una observación benévola que permitiera a la humanidad evolucionar por sí misma.
Los humanos, por su parte, eran inocentes, desprovistos de la sofisticación corruptora del conocimiento prohibido. Vivían con respeto, un respeto innato por la vida, por la naturaleza, por la esencia misma de su existencia. No conocían el fuego interior de la ambición desmedida, de la codicia que consume el alma. No tenían noción de la guerra, una idea ajena a un mundo donde la armonía era la norma, ni de la magia, en su acepción más oscura y manipuladora, pues su conexión con lo divino era pura y directa. Pero esa paz, esa inocencia edénica, tenía una condición fundamental, una ley no escrita pero inquebrantable. Los cielos no debían mezclarse con la tierra. Lo divino debía permanecer separado de lo humano en cuanto a la interacción directa y la fusión de linajes. Los vigilantes tenían una ley que regía su existencia, una directriz inmutable grabada en su propia esencia, no tocar, lo que implicaba una abstención total de interacción física con la humanidad. No amar, una proscripción de los lazos emocionales que pudieran distorsionar su imparcialidad. Y no enseñar, una prohibición de impartir conocimientos que la humanidad no estuviera destinada a adquirir por sí misma, o que pudieran acelerar su desarrollo de formas no previstas. Pero los hombres y mujeres, en su estado primigenio, caminaban bajo el sol con una belleza que trascendía lo físico, una gracia y una inocencia que incluso los ángeles, acostumbrados a la perfección celestial, no pudieron ignorar. Había algo en la vitalidad terrenal, en la fragilidad y a la vez en la profunda conexión con la vida que resultó irresistible. Y uno de ellos, Semiasa, el líder de un contingente de estos vigilantes, fue el primero en romper el silencio de la contemplación con una idea que resonaría como un trueno a través de los planos celestiales. Descendamos y tomemos esposas entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Era una propuesta audaz, una traición a su juramento, pero también una manifestación de un deseo que germinó en la contemplación de la belleza terrenal. Muchos dudaron, por supuesto, el riesgo era inmenso, las consecuencias inimaginables. Había debates entre las huestes celestiales, voces que se alzaban para recordar la ley, para advertir sobre el abismo de la desobediencia, pero la tentación, esa nueva y extraña emoción que se había infiltrado en sus corazones divinos, era demasiado fuerte. La curiosidad, el deseo de experimentar la vida en su forma más tangible, de ser parte de esa vibrante existencia humana, los arrastró. Y así, finalmente, 200 ángeles, movidos por una mezcla de deseo, curiosidad y un sentido distorsionado de la justicia divina, sellaron un pacto solemne en el monte Hermón, una cumbre que se alzaba majestuosamente hacia el cielo, como si fuera el lugar idóneo para una traición de proporciones celestiales. En ese momento, bajo el sol que aún iluminaba la tierra con la promesa de inocencia, el destino del mundo cambió para siempre. La semilla de la corrupción se había plantado y la tierra, que una vez fue un Edén de paz, estaba a punto de ser testigo de una transformación sin precedentes, una mezcla de lo prohibido que alteraría el curso de la humanidad hasta sus cimientos. La traición se consumó. Los vigilantes, desobedeciendo la ley cósmica y el mandato divino, bajaron a la tierra. Su descenso no fue una simple transición dimensional. Fue un acto de encarnación, de sumergirse en la densidad de la materia, de abandonar la luz etérea por la forma tangible. Una vez en el mundo de los mortales, el primer acto de su transgresión fue tomar esposas entre las hijas de los hombres. Estas uniones, nacidas del deseo y la fascinación, trascendieron la mera procreación, pues con ellas comenzó una interacción que desafiaría el orden natural. Los vigilantes no solo cohabitaron con las mujeres humanas, sino que también comenzaron a enseñar secretos, a impartir conocimientos que estaban vedados a la humanidad. Les mostraron cómo cortar raíces para curar las enfermedades que comenzaban a aparecer, cómo utilizar las propiedades de las hierbas para aliviar el sufrimiento, pero también, y de forma mucho más siniestra, cómo manipular la naturaleza para matar, para infligir daño, para envenenar cuerpos y almas. Les revelaron los nombres de los metales, no solo para forjar herramientas de labranza, sino para dar forma a armas de una brutalidad sin precedentes, espadas y lanzas capaces de cegar vidas con una eficiencia aterradora. Les desvelaron las constelaciones, no solo para guiar sus viajes nocturnos, sino para la adivinación y la predicción de eventos, abriendo la puerta a una dependencia de los astros. Les enseñaron los signos celestes y terrestres, sus significados ocultos, transformando una observación inocente en un sistema de magia y manipulación. Les introdujeron en el arte de la alquimia, la transmutación de la materia, la búsqueda de la inmortalidad a través de la manipulación de elementos, un poder que corrompió la pureza del espíritu humano. Y, lo más peligroso de todo, les enseñaron la magia, no la magia blanca de la naturaleza, sino la magia oscura, la manipulación de las energías sutiles para controlar a otros, para obtener ventajas indebidas, para subyugar voluntades.
Y de estas uniones antinaturales, de esta mezcla de lo celestial y lo terrenal, nacieron sus hijos, los Nefilim. Eran enormes, una raza de gigantes cuya sola estatura desafiaba la comprensión humana. Las antiguas escrituras lo describen con una elocuencia aterradora, y nacieron gigantes sobre la tierra, y devoraban todo lo que el hombre trabajaba. Esta frase no solo se refería a un consumo físico, también implicaba una depredación de los recursos, una tiranía sobre la producción humana. Medían más de 3 metros, una altura que los hacía parecer torres andantes, sus cabezas rozando las ramas más altas de los árboles, sus pasos resonando como pequeños terremotos. Tenían ojos como relámpagos, una mirada penetrante que inspiraba temor y sumisión, una chispa divina que se había pervertido en un brillo de poder brutal. Algunos de ellos eran deformes, aberraciones de la naturaleza, con 6 dedos en cada mano y pie, una doble dentadura que les permitía desgarrar con ferocidad, o una fuerza tan descomunal que podían arrancar árboles de raíz como si fueran meras briznas de hierba. La llegada de estos gigantes trajo consigo un sufrimiento inmenso para la humanidad. Las mujeres humanas morían al darles a luz, sus cuerpos frágiles e incapaces de soportar el parto de estas criaturas colosales. Los animales, con su instinto primario de supervivencia, huían de ellos, percibiendo la amenaza y la naturaleza antinatural de su existencia. Los humanos, inicialmente fascinados, comenzaron a temerles. Su tamaño, su fuerza, su temperamento volátil y su apetito insaciable los convertían en tiranos. Pero el miedo no era la única reacción. También comenzaron a adorarlos. Eran demasiado grandes, demasiado poderosos para ser simples mortales. Eran dioses en la tierra, guerreros invencibles que podían destruir ejércitos con un solo golpe, pero también monstruos que aterrorizaban y oprimían. Los Nefilim, con su conocimiento heredado de los vigilantes y su fuerza descomunal, construyeron ciudades ciclópeas, edificaciones monumentales que desafían la arquitectura moderna, cuyas ruinas, se dice, están ahora enterradas bajo océanos remotos y desiertos olvidados, testimonio silencioso de su poder y su orgullo. En estas ciudades coexistían la sabiduría prohibida y el horror más profundo. La humanidad entera fue transformada, su inocencia se perdió, su camino se desvió drásticamente de la senda original. El pecado de los vigilantes no fue solo amar, fue mucho más profundo. Fue revelar lo que no debía ser revelado, la impartición de conocimientos que la humanidad no estaba preparada para manejar, el acceso a verdades que corrompieron en lugar de elevar. Se abrió la puerta al conocimiento prohibido, la hechicería, el control de fuerzas espirituales para propósitos egoístas, las invocaciones, el llamado a entidades de otros planos para obtener poder, el control mental, la capacidad de manipular la voluntad de otros. Y la astrología oscura, la perversión del estudio de las estrellas para fines de dominación y opresión. Los hombres dejaron de mirar al cielo con reverencia y asombro. Ahora miraban con ambición, con el deseo de ser como los Nefilim, de poseer su fuerza, su conocimiento y su poder. La búsqueda de la sabiduría divina fue reemplazada por la sed de poder terrenal. Y entonces el Creador, cuya mirada abarca todos los planos de la existencia, miró la tierra. Su mirada no era la de la benevolencia, se llenó de ira. La corrupción había llegado a un punto insostenible y la creación, que había sido perfecta, ahora estaba irremediablemente manchada. La respuesta divina sería inevitable, un cataclismo que borraría la huella de la transgresión y purificaría la tierra de la abominación que se había arraigado en ella. La tierra, que una vez fue el jardín de la inocencia, ahora estaba irremisiblemente corrompida. Lo puro había sido mancillado por la mezcla de lo divino y lo terrenal de una manera antinatural, por la proliferación de conocimientos prohibidos y la violencia desenfrenada de los Nefilim. El Altísimo, cuya paciencia había llegado a su límite, envió un mensaje, una sentencia que resonó a través de los planos celestiales y terrenales. La creación, en su estado actual, debía ser purificada. El orden debía ser restaurado, incluso si eso implicaba la aniquilación de gran parte de lo que había sido. El castigo comenzó con los vigilantes, los ángeles que habían liderado la traición. Fueron encadenados, uno por uno, en las profundidades más oscuras del abismo, un lugar de tormento y olvido que se extiende bajo montañas invisibles al ojo humano, ocultas a la percepción mortal y resguardadas por barreras etéreas. Era un lugar sin luz, sin tiempo, donde el lamento de su desobediencia resonaría por toda la eternidad. Las leyendas apócrifas detallan su destino con escalofriante precisión, y a Semiasa, el cabecilla de la revuelta, lo arrojaron al desierto ardiente, donde sus gritos de arrepentimiento y agonía aún resuenan con el viento que azota las dunas inmemoriales, un eco de su terrible elección. Sus cadenas eran de fuego inextinguible, su sufrimiento, un recordatorio constante de su transgresión. A los Nefilim, sin embargo, no se les dio misericordia ni la oportunidad de un confinamiento eterno. Su destino sería la aniquilación.
Los ángeles fieles, aquellos que habían permanecido leales al Creador, descendieron con espadas de fuego, armas divinas forjadas en la ira pura, listas para ejecutar la sentencia. Se desató una guerra que no tenía precedentes en la historia cósmica, una confrontación cataclísmica entre el cielo y la tierra, entre el orden divino y la aberración terrenal. Los cielos rugieron con la furia de los ángeles, y la tierra tembló bajo la destrucción que se desataba. Las ciudades construidas por los Nefilim, aquellas estructuras ciclópeas que se alzaban desafiantes hacia el cielo, fueron arrasadas sin dejar rastro, pulverizadas hasta sus cimientos como si nunca hubieran existido. Las estructuras colosales que testimoniaban su poder y su arrogancia fueron sepultadas bajo montañas de escombros, devoradas por la tierra misma, como si el planeta se rebelara contra la mancha que lo había corrompido. Los mares se alzaron, no por el movimiento natural de las mareas, sino impulsados por una fuerza divina, formando olas gigantescas que barrieron la superficie de la tierra, sumergiendo continentes enteros bajo su furia líquida. Y el diluvio, el gran diluvio universal, fue el último golpe, la purificación final, una inundación de proporciones bíblicas que cubrió las montañas más altas, limpió la sangre de la violencia y la corrupción que había manchado la superficie y silenció la historia de los gigantes, borrándola de la memoria colectiva de la humanidad. Fue un mar de olvido que no solo ahogó vidas, sino que también sepultó conocimientos, culturas y un pasado que el Creador consideró demasiado peligroso para recordar. Pero a pesar de la magnitud de la destrucción, no todo fue completamente aniquilado. Algunas leyendas, susurradas en los rincones más oscuros de la historia, sugieren que unos pocos Nefilim lograron sobrevivir. No por una misericordia divina, sino por su astucia, su capacidad de adaptación y quizás por la inmensa extensión de la tierra misma. Se dice que lograron mezclarse con las pocas poblaciones humanas que sobrevivieron al cataclismo, adoptando formas menos imponentes o escondiéndose en los lugares más recónditos del planeta, huyendo de la ira divina y de la aniquilación total. Y con ellos, con estos últimos vestigios de una raza prohibida, sobrevivieron también los últimos fragmentos de un conocimiento prohibido, secretos que habían sido transmitidos por los vigilantes, verdades peligrosas que se ocultaron en las sombras, esperando el momento de resurgir. El diluvio purificó la tierra, pero no logró erradicar completamente la semilla de la transgresión. Solo la sumergió, la enterró bajo capas de agua y olvido, esperando el momento propicio para emerger de nuevo. Los Nefilim desaparecieron, al menos en su forma original, colosal y manifiesta, pero sus huellas, indelebles y misteriosas, aún están aquí, esparcidas por el tejido mismo de nuestro planeta y en las profundidades de la psique humana. Las vemos en las ruinas megalíticas imposibles, estructuras de piedra que desafían la lógica de la ingeniería y la capacidad de las civilizaciones antiguas. ¿Cómo se movieron y levantaron bloques de piedra de cientos de toneladas sin la tecnología conocida? ¿Quién construyó Stonehenge, Pumapunku, las pirámides de Giza con tal precisión y escala? Las teorías oficiales tropiezan con las evidencias, mientras que las leyendas ancestrales apuntan a gigantes o seres del cielo como sus constructores. Estas ruinas no son solo monumentos, son testimonios silenciosos, cicatrices en el paisaje que gritan una historia diferente, una que ha sido sistemáticamente silenciada. Su legado también persiste en las mitologías que hablan de titanes, de semidioses, de gigantes de guerra, historias que se repiten en todas las culturas del mundo, desde el Gilgamesh sumerio hasta los gigantes de la Hélade o los Jotnar nórdicos. Estas narrativas no son meras fantasías, son ecos distorsionados de una verdad olvidada, el reflejo de seres que una vez caminaron entre los hombres, con un poder y una estatura que los elevaban por encima de lo humano. Los textos antiguos, aquellos que escaparon a la purga de la historia oficial, repiten los mismos nombres. Anak, el progenitor de los Anakim, una raza de gigantes en Canaán temida por los israelitas. Og, el último rey de Basán, cuyo lecho de hierro medía más de 4 metros, un testimonio de su tamaño descomunal. Y Goliat, el filisteo al que David se enfrentó, un guerrero de estatura impresionante que aún hoy evoca la imagen de un gigante. Todos ellos, se dice, son descendientes de los caídos, los últimos vestigios de un linaje que se resistía a desaparecer por completo. Incluso hoy, en los círculos más ocultos de la tradición esotérica y las genealogías secretas, algunas afirmaciones inquietantes persisten. Se susurra que ciertas familias poderosas, linajes que han dominado la historia a lo largo de los milenios, conservan fragmentos de esa sangre prohibida, una herencia genética que les otorga una predisposición al poder, una intuición sobrenatural o una influencia desproporcionada sobre el destino de la humanidad. Se dice que estos linajes han sido protegidos durante siglos, que han cultivado su conocimiento prohibido en secreto, esperando el momento oportuno.
y que cuando las estrellas se alineen de una manera específica, cuando los ciclos cósmicos completen su giro, la puerta se abrirá otra vez. Una puerta que no es de madera ni de piedra, sino una brecha en la realidad, un portal a través del cual los descendientes de los vigilantes y los Nefilim podrían regresar, o a través del cual su influencia se manifestaría de nuevo con una fuerza innegable. El libro de Enoc, un texto apócrifo que fue venerado en la antigüedad y luego suprimido por su contenido herético, advierte con una claridad escalofriante que los espíritus de los Nefilim no ascendieron con la purificación del diluvio, no fueron confinados como sus padres, los vigilantes, ni aniquilados por completo. Quedaron vagando por la tierra como sombras incorpóreas, entidades astrales que se alimentan del miedo, la avaricia y la ambición humana. Se dice que estos espíritus buscan cuerpos donde habitar, o mentes que puedan influenciar, guiando a los que buscan poder a cualquier precio, susurrándoles secretos oscuros y prometiéndoles una grandeza que solo los Nefilim poseían. Son parásitos etéreos, remanentes de una raza extinta que aún ejercen una influencia insidiosa sobre el mundo de los vivos. Y aunque su historia fue enterrada bajo las arenas del tiempo y las aguas del diluvio, hay quienes aún los esperan, y no con temor, sino con una mezcla de reverencia y ambición, deseando su regreso o la reactivación de su poder. Esta es la verdad prohibida, una narrativa que ha sido intencionalmente suprimida porque desafía nuestra comprensión de la creación, de la divinidad y de la propia naturaleza humana. Nos obliga a cuestionar lo que creemos saber, a mirar más allá de la superficie de la historia oficial. Nos confronta con la posibilidad de que nuestro pasado sea mucho más complejo y misterioso de lo que imaginamos, habitado por seres que trascendieron la categoría de lo humano. Nos impulsa a considerar que las leyendas no son meras ficciones, sino ecos distantes de realidades olvidadas. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Son los gigantes de los que hablan los mitos y las escrituras antiguas solo un producto de la imaginación humana? ¿Cuentos para asustar a los niños o para explicar lo inexplicable? ¿O es posible que los hijos de los ángeles, aquellos seres colosales de carne y fuego, aún caminen entre nosotros, ocultos a plena vista, sus linajes preservados, su influencia sutil pero constante en los asuntos del mundo? Están esperando el día en que el cielo vuelva a romperse, no en un cataclismo de ira divina, sino quizás en una apertura que permita su regreso definitivo o que libere el conocimiento que una vez fue prohibido. La respuesta quizás no está en los libros que se nos han permitido leer, sino en los rincones más profundos de nuestra propia memoria, en los susurros del viento sobre las ruinas antiguas y en la persistente sensación de que hay más en este mundo de lo que la ciencia y la historia oficial están dispuestas a admitir.